Bueno, para los que no saben, traigo 36 hojas de predicación, así que preparen. Si es que ninguno dijo amén. Yo dije, ¿quién quiere escuchar palabra de Dios? Y todos dije, amén. Y dije, 36 hojas. Digo, no, ya no. No, no es cierto. Acompáñeme por favor a Lucas capítulo 6 versículo 46 al 49. Va a ser nuestro texto inicialmente, que va como digamos a permitirnos contextualizar para después adentrarnos en nuestra enseñanza, ¿no? Y tener como texto base a Santiago capítulo 2. Pero inicialmente vamos a Lucas capítulo 6 versículo 46 al 49. Y bueno, de antemano, amados santos, sé que algunos, mírenme acá, tienen su Biblia versión Reina y Valera 960. Me he tomado y me he dado a la tarea de traer dos versiones adicionales. Una de ellas se llama Biblia textual. Esto tratando de descubrir algo de griegos y nos da la posibilidad. Y me traje otra versión que tiene que ver con Biblia de traducción del lenguaje actual. Y esto con el ánimo, vuelvo y le repito, de que tengamos una mejor comprensión de lo que el Señor quiere decirnos hoy. Así que vaya a Lucas 6, 46 al 49. Para los que tienen su Biblia. ¿Quién no tiene Biblia? Por favor, levante su mano. La recomendación es cómprese una. Mientras eso ocurre, entonces vamos a proporcionarle hoy una para que usted, por favor, mire su Biblia. Aquí es mirando la Biblia, hermano. No me mire a mí, porque yo no, la verdad yo soy un aparato con ojos que lo único que hace es que proclamar o enseñar la palabra, pero mire su Biblia, que es la que verdaderamente transforma nuestras mentes y nuestros corazones. Capítulo 6, versículo 46 en adelante. Y dice la palabra en Lucas 6, 46, dice, ¿por qué me llamáis? Wow, qué pregunta, ¿no? Está preguntando, ¿sí? ¿Por qué me llaman? ¿Cómo? ¿Por qué me llaman? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Ahí no termina el texto, ¿sí? Y dice, ¿y qué? ¿Y qué? Otra vez, mire su Biblia, no me mire. Eso, a ver, incline su rostro, mire su Biblia. Ok, el que me esté mirando, muy bien. Le valgo a la niña que me está mirando. ¿Ustedes por qué me miran? ¿No trajeron Biblia? ¿Sí? Ah, bueno, muy bien, Biblia. Una vez más. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y ustedes lean. No, escuche. Hay algo que me llama poderosamente la atención. Mírenme acá. El predicador dice, repitan conmigo. Y todos hacen como, tienen la actitud del perrito de taxi, ¿no? ¿Han visto los perritos de los taxis? ¿Cómo así que repitan conmigo? A ver, lean conmigo. Amén. Lean. Y cuando yo por ahí les diga repitan conmigo, es porque lo que les estoy solicitando que repitan sea ¿qué? La palabra, no lo que a mí se me ocurrió. Vamos otra vez. No me mire. Muy bien, hermanos. ¿Y a dónde llegamos? Están preguntando algunos. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y lean conmigo. Y no. Muy bien. Voy a leerme esta versión. Permítanme ustedes, por favor, santos y hermanas santas y puras del Dios Altísimo, leer esta versión. Dice la palabra en Lucas 6:46, en esta versión. Mire lo que dice. Ustedes dicen que yo soy su Señor, que soy su dueño, pero no hacen lo que yo les ordeno. Y voy a la versión de lenguaje, de versión contextual, Mateo, Marcos, Lucas 6:46. Y mire lo que dice esta otra versión con respecto, ¿no?, a lo que estamos leyendo. Lucas 6:46, y dice la palabra del Señor en esta versión. Dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no están atentos a hacer lo que yo les digo? Padre, te damos gracias, Señor, y te pedimos, buen Dios, que sea tu preciosa palabra, Señor. Ayúdanos, buen Dios, y que nuestra mente, nuestro corazón esté preparado,
Que la asistencia de tu Ruach HaKodesh, tu Espíritu Santo, Señor, nos dé la iluminación para hallar la revelación de la fuente, tu palabra. En Cristo Jesús, amén y amén. Y continúa entonces Lucas, y esto lo está desarrollando el Señor Jesús, cuando dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre. Ahora, el fundamento, la roca es Cristo, es verdad. Pero fundamento y roca también hace referencia a aquel que obedece y vive conforme a quién, a Cristo. Y continúa ahí el Señor Jesús. Mas el que oyó y no hizo, ¿y qué? Y no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, ¿sin qué? ¿Sin qué? ¿Sin qué? Sin fundamento. Contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande. Bien, subraye por favor solamente una palabra ahí. Creo que tengo aquí como un retorno, alguito así que me está como. Subraya ahí por favor la palabra ruina. ¿Cuál? Ruina. Y para los que toman apuntes, que veo que hay bastantes juiciosos tomando apuntes, escriba ahí ruina. Téngalo grande ahí, escriba así grande, ruina. Y alrededor de esa palabra vamos a ver qué es lo que nos quiere enseñar el Señor. Amados santos del Dios Altísimo, hoy está ocurriendo algo realmente triste. Y esto para la iglesia y para el pueblo cristiano en general. Hoy pareciera que el decir cristiano está cool, está like, está como de moda, ¿no? Hoy cualquiera puede ser un artista, ¿no? De estos artistas, ¿no? Cualquiera, el que ya hoy cualquiera dice, cuando termina su concierto, después de una buena fumada de marihuana y después de tantas cosas, ya al final del concierto dice que Dios. Está como de moda, hermanos. Está como de moda decir cristiano, ¿no? Como por aparentar ciertamente un poco de espiritualidad. Y este rótulo de cristiano parece que le da como una condición, pareciera por momentos, muy especial al que dice que es cristiano. Pero hermanos, a mí me enseñaron que del dicho al hecho hay mucho trecho. Que no solamente es decir, sino también ser. Amén. No es decir, sino también es ser. Y con mi introducción, que no quiero ir más allá de mi introducción, solamente dentro de mi introducción de esta enseñanza quisiera tocar 3 pasajes claves, ¿no? Que nos van a llevar aún mucho más a elaborar un contexto para que podamos más adelante con nuestro texto base en Santiago 2, 14 al 26. Recuerden que Lucas fue la introducción también, como el abrebocas, pero acompáñenme a Isaías 29, 13. Isaías 29, 13, por favor, los niños me ayudan. Amamos los niños profundamente, yo los amo, de hecho fueron 4 los que al interior de mi hogar se procrearon. Pero no es porque el niño no llore, sino porque este predicador, que es bastante insuficiente, se distrae muy fácilmente. Muy fácilmente. Isaías capítulo 29, versículo 13. Muy bien. Isaías, ¿ya lo tienen? Muy bien. Si ya lo tiene, diga por favor amén. Muy bien. Isaías 29, 13. Voy a leer, permítame usted. Cada uno de ustedes, santo y santa de Dios, dice la palabra. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí y con sus labios me honra. Pero es un término de qué? O sea, todo lo anterior pareciera ser, ¿no? Que está como, permítanme así, como en contravía de lo que sigue. Pero, dice la palabra, pero su corazón está ¿dónde? Lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Bien, Isaías está diciendo, miren, ¿saben qué? Esta gente con su boca pues predica, con sus labios canta y alaba,
con sus labios adora, ¿sí? Pero es solamente de labios y es con su boca, pero su corazón está lejos de mí. Aquí el término para corazón también implicaría alma, del hebreo nepesh, que significa, y en alma, sentimientos, pensamientos, voluntad, emociones y sentidos. Pastor, más despacio. Bueno, los invito entonces a que estudien, que hay más tiempo en las aulas virtuales. Nepesh, alma, pensamientos, sentimientos, voluntad, sentidos y emociones. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, parafraseemos sin ir a cometer un error o mancillar nuestra exégesis. Exégesis, no se dejen descrestar, significa interpretación. ¿De acuerdo? Entonces, interpretemos con esta paráfrasis. Permítanme ustedes, por favor. Dice la palabra, dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero, hagamos la paráfrasis, pero con sus pensamientos, sentimientos, voluntad, emociones y sentidos están lejos de mí. Wow. O sea, con los labios sí me honran y me adoran, pero sus pensamientos, sus sentimientos, sus sentidos, su voluntad y sus emociones están lejos de mí. En otras palabras, pareciese que Isaías está diciendo, cuando se habla también de alma o nepesh, o se habla en este caso de corazón, Isaías está diciendo, miren, ¿saben qué? Con sus labios me honra, pero con su conducta, ¿con su qué? Conducta. Están demostrando que están lejos de mí. Creo, amados santos, que es la dolencia por este tiempo de la iglesia. Mucho que dice ser cristiano, pero su conducta deja mucho que decir con respecto a su cristiandad. Y vayamos entonces, dicho lo anterior, ¿qué ocurre cuando esto empieza a darse en aquel que dice cristiano? ¿Qué ocurre con el Señor? Porque algunos han enseñado, ¿no?, de alguna manera, que Dios es peace and love, o sea, todo paz y amor. Que Él es un Dios de amor, de amor, de amor. Y es verdad, es uno de sus grandes atributos, no lo vamos a desconocer. Que es un Dios de toda gracia, pero ¿cómo vamos a desconocerlo? Si gracia es su principal, la principal de sus atributos. Lo que ocurre es que hoy el pueblo está abusando de la gracia. Otros tienen a la gracia como algo muy barato. ¿Qué significa gracia barata? Conforme a uno de mis autores de origen alemán, Bonhoeffer, ¿qué significa gracia barata? Gracia barata significa, de alguna manera, ¿no?, el decir Señor, Señor, pero la conducta estar lejos de Él, en conducta estar lejos de Él. Eso es gracia barata. ¿Por qué? Porque todos creen que solamente basta con decir Señor, Señor, porque como me basta su gracia, yo puedo seguir pecando o puedo seguir llevando mi vida a mi manera. Entonces se tiene una gracia barata. Y la gracia realmente no es barata, hermanos. O sea, no es porque nosotros tengamos que pagar un precio, sino que fue que Cristo ya pagó un precio. Su muerte, su sangre, la cruz es el precio. Y mire lo que dice entonces, ya mencionando al Señor, y esto con respecto a que Dios es solamente amor, Dios es solamente gracia. El apóstol Pablo lo señala una y otra vez más en su carta a los romanos. Dice que pues diremos, pecaremos porque estamos bajo la gracia y no bajo la ley. En ninguna manera, 1000 veces no. No puede ser esto así, santos y santas del Dios Altísimo. Esto no debe ser así en ninguna manera. Ahora, que si Dios se enfada, si Dios se aira cuando ve esta conducta, la respuesta es: ¿quién dijo no? ¿Quién dijo no? ¿Quién dijo no? Vayamos a la Biblia. Amén. Vaya a Malaquías, por favor, capítulo 3. Y vamos a estar leyendo desde el versículo 6. Desde el 4, si a bien tiene.
Y será grata, desde el 4, y será grata al Señor nuestro Dios la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros, ¿para qué? Para juicio. Y seré pronto testigo contra ¿quiénes? Los hechiceros, los adúlteros, contra los que ¿qué? Juran mentira, y los que ¿qué? Subraye defraudar. Subraye fraude. Ya les di una que teníamos que resaltar. ¿Cuál fue? Ruina. La segunda es fraude. ¿Cuál? Fraude. Muy bien. Entonces dice la palabra, escuche lo que dice. Y adúlteros contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y a los que hacen injusticia al extranjero y no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿No? Y mire cómo continúa. Porque yo, el Señor su Dios, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado ¿de qué? De mis leyes y no las guardáis. Y volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor. Ha dicho el Señor de los ejércitos. Y a cambio de eso ustedes preguntan, ¿en qué hemos de volvernos? Y el Señor pregunta, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? Y respondele, en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda la nación entera, me habéis robado. Escucha, este es un texto que está haciendo referencia y que muchos utilizan, sí, de alguna manera para motivar sobre diezmos y ofrendas. Y en algunos casos, los que ofrendan o los que dan o los que diezman se sienten intimidados, ¿no? Porque dice, bueno, si nosotros no diezmamos y ofrendamos, pues la maldición es sobre nosotros. Maldición significa decir mal, y sí es correcto. Pero en este caso, para el texto nuestro, está hablando de algo que es primordial, y es obediencia. ¿Es qué? Obediencia. O sea, conducta, hermanos. O sea, que si tú dices, ustedes dicen, mire, Señor, nosotros te amamos, ¿qué hacemos? Obedecemos. Mas, sin embargo, juicio hay para ¿quiénes? Según la palabra, para los que cometen fraude. ¿Para los que cometen qué? Fraude. O sea, aquellos que dicen que son, pero su vida no refleja exactamente lo que dicen ser. Y vamos entonces, dicho lo anterior, hermanos míos, vamos entonces a nuestro texto base después de esta introducción. Vamos a nuestro texto base en Santiago capítulo 2. Vaya a Santiago 2, por favor. Y empecemos a desarrollar después de esta introducción. Empecemos a desarrollar nuestro texto base. Santiago capítulo 2. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Santiago capítulo 2, versículo 14. Vamos a estarlo leyendo hasta el 26, 12 versículos completo. Dice la palabra, hermanos míos. Bien, cuando habla Santiago, escúcheme acá, de hermanos míos, él como de origen judío se está refiriendo también a aquellos descendientes de las 12 tribus en la época. Pero también es aplicable a la iglesia en aquel tiempo. ¿Claros? ¿Sí? Entonces dice, hermanos míos, escuchen, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Wow. ¿Podrá la fe salvarle? Preguntémosle a Santiago, ¿cuál fe, Santiago? La fe de la que les estoy hablando es esta. Que si alguno dice tener fe pero no tiene obras, o sea, una fe sin obras, ¿le podrá salvar? Veamos a ver qué dice Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, lea conmigo, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y continúa Santiago. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está como retando Santiago. Dice, bueno, usted dice tiene fe, pero no veo evidencias de su fe. Ahora, mire mis evidencias y ahí te darás cuenta de mi qué, de mi fe. ¿Sí está diciendo eso Santiago o no? Santiago está diciendo, bueno, usted dice que tiene fe. ¿Cuáles son sus evidencias? Ora, estudia la palabra, se congrega, sirve. Porque es que habla del hermano desnudo. Entonces muchos hablan como de caridad y obra social. Para aquella época, cuando era el necesitado, obviamente que sí,
pareciera ser que por la persecución, el imperio romano, les estaban siendo confiscadas todas sus propiedades, les estaban siendo expropiados de todas sus propiedades, y ellos preferían venderlas y ponerla al servicio ¿de quién? De la iglesia. O sea, no, esto no lo vamos a perder, mejor vendámoslo, mejor entreguémoslo, mejor hagamos de alguna manera, saquemos provecho, y el provecho que podemos sacar es pongámoslo en la iglesia, permitamos que ninguno de nuestros hermanos tenga necesidad. Pero ¿sabe para qué era? Para que la palabra siguiera. No era como hoy, que la iglesia se abre para hacer mercados y solamente es para escuchar, recibir el mercado y nada pasó. ¿Ustedes creen que eso no ocurre hoy? ¿Por qué creen que la gente acude a estos centros de reunión donde dice, un ejemplo, porque son hasta autosuficientes, ¿no? Miércoles 7 de la noche, jornada de milagros, el Espíritu Santo nos estará visitando, jornada de milagros. Yo digo, asústame, le ponen hasta cita al Espíritu Santo, ¿no? Como quien dice, tú eres mi mayordomo, tú eres mi mucama, Espíritu Santo, te espero aquí a las 7 para que hagas esto y lo otro. Wow, me impacta, hermanos. De verdad que me impacta. Me entristece también. Porque es que no somos nosotros. No somos nosotros los de los milagros, los de los prodigios, las maravillas y los señales. Es Dios. ¿Y sabe el por qué lo hace? Porque le place. ¿Y sabe cuando le place por qué lo hace? Porque tiene propósito para su vida. Amén. Milagros sin propósito, directo al infierno. Es preferible, hermano, mantener cojito y camino a la eternidad, y no sanito y directo al infierno. ¿Sí me hago entender? Si quieren cerrar una hojita, por favor, gracias. Muy bien, continuemos ahí. Y dice la palabra, escuchen. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, sí, está bien. Si tú dices, cada uno de los que estamos aquí, entre nosotros, y alguien dice, sí, Dios uno es, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, tienes clara la doctrina, bien haces. ¿Sabe quién también cree eso? Mire su Biblia, se va a sorprender. ¿Sabe quién también cree que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Sabe quién también cree que Dios es soberano, que es Dios de misericordia, que es Dios de toda gracia? ¿Quién? Mire su Biblia. No me diga cosas raras, porque no, dígame qué dice su Biblia. ¿Qué dice su Biblia? ¿Quién? Bueno, ustedes hacen bien, pero dice la palabra, también, ¿quién es? Los demonios creen y tiemblan. Wow. O sea, yo pregunto, si hay alguien dentro de la iglesia que cree pero no tiembla, ¿qué viene siendo? No, a ver. A ver, si hay alguien en la iglesia, dentro de la iglesia, que dice que cree pero no tiembla, ¿qué viene siendo? Porque dice la Biblia que los demonios creen, o sea que hay cierto temor. Pero parece que al interior de la iglesia cristiana muchos tienen el conocimiento, parece que tienen la idea, pero al momento de pecar no tiemblan. ¿Qué vienen siendo? Solamente lo dejo para que usted lo evalúe. Y continúa el apóstol Santiago. Dice la palabra, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano. Ayer mi hijo explicaba vano. Vano viene de la raíz griega que significa humo. También significa hueco. Vano significa que no sirve para nada. Vano significa incompleto. Entonces, dice la palabra, escuche, dice la palabra, mas quieres saber, hombre hueco, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con qué? La fe actuó juntamente con qué. O sea, decir creer, pero que no se nos note nada, ¿será fe? ¿Será, en ese caso, será eficaz nuestra fe?
vana es vuestra fe. O sea, estás cometiendo, escuche, yo les mencioné, les dije que mencionaran, subrayaran una palabra. ¿Cuál es? Ruina. ¿Y la segunda? Estás cometiendo fraude. Decir tengo fe, pero no hay evidencias de tu vida, eres un fraudulento. Estás cometiendo fraude. Y me di a la tarea juiciosa de fraude. Fraude significa estafa, engaño, falsificación. Bueno, y esta es una palabra que está de moda. Yo no sabía qué significaba eso. Pero a veces los chicos cuando ven jugar al fútbol o estas cosas señalan como duramente a ciertos futbolistas que no tienen la habilidad. Y les dicen, uy, este sí es un petardo, ¿no? O les dicen petardos. Yo no sabía. Pero fraude señala a petardo, a uno que no tiene ciertamente la habilidad para llevar a cabo. ¿Me estoy haciendo entender? Y fraude también significa, escuche, mentiroso. ¿Qué significa? Mentiroso. Entonces vamos aquí, escuche. Y dice, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Qué está diciendo? Escuche. Entre más ciertamente iba actuando a la manera de quien decía creer, más la fe de este se iba. ¿Me estoy haciendo entender o no? Ay, pastor, eso es lo que me aburre de usted, que es bastante escuelero para enseñar. Pues hermano, es que así es como es, ¿no? No les puedo hablar de fábulas ni de cuentos. Y continúa entonces Santiago diciendo lo siguiente. Y se cumplió la escritura. ¿Cómo está diciendo Santiago? ¿Qué se cumplió? ¿Qué se cumplió? La escritura. ¿Y la escritura es qué? Diga, palabra de Dios. Bueno, y se cumplió la palabra de Dios. ¿Qué palabra se cumplió, Santiago? Preguntémosle, ¿cuál fue la palabra que se cumplió, Santiago? Que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado amigo de Dios? Por su fe. Pero su fe que estaba acompañada de ¿qué? ¿Vamos bien? Voy más adelante, seguramente que el tiempo nos dé a explicar que no se es salvo por obras. No se es salvo por obras. Pero cuando eres salvo, se notan tus obras. Amén. ¿Sí me estoy haciendo entender? No somos salvos por obras. O sea, no por llevar mercados, no por hacer obra social, tú vas a hallar la salvación. No es por eso. Somos salvos por creer en la obra de Cristo. ¿En dónde? En la cruz. Somos salvos porque nos arrepentimos de nuestro pecado. Somos salvos porque reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Amén. Por eso somos salvos. Ahora, ¿qué aportaste tú para la salvación? Bueno, los que han estudiado con nosotros saben, ¿no? ¿Qué aportaste para tu salvación? ¿Que eres buena persona? ¿Qué aportaste para tu salvación? ¿Que das mercados? ¿Qué aportaste para tu salvación? Que no eres vulgar, no eres grosero, no eres un patán. ¿Qué aportaste para tu salvación? Voy a decirte que lo único que tú aportaste para tu salvación fue pecado. No más. ¡Ay, Señor! Si hay bondad en mí, es por ti. Si hay misericordia en mí, es por ti. Si hay amor en mí, es por ti. Si hay generosidad en mí, es por ti. Si hay pecado en mí, es por mí. ¿Claros? ¿O de qué otra manera Cristo en la cruz si no hubiera sido por el pecado? Porque Él no vino por los buenos, ¿o sí? Vino por los malos, ¿cierto? Entre los cuales estoy yo. Y algunos de ustedes no, pero yo sí. Y continúa entonces Santiago diciendo lo siguiente. Se cumplió la palabra del Señor que dice, Abraham creyó. ¿Y qué pasa con Abraham? Le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por qué. O sea que no bastaba con decir yo tengo fe, sino dar evidencia de qué. De esa fe. ¿Y cómo dio evidencia de esa fe Abraham? ¿Cómo? ¿Lo recuerdan? ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué iba a poner en el sacrificio? O sea, se desprendió. Ahora, no puede ser que Abraham yo esto no quiero, bueno, como digo yo, especular sin ir a cometer una herejía, ¿sí?
permítame una especulación, pero sin cometer una herejía. Yo no creo que Abraham fuese toteado de la risa, ¿no?, para ir a sacrificar a Isaac. Isaac ya era un poco más grande. Yo no creo que Abraham hubiese dicho, sí sabe, no, te apuñalo porque te apuñalo. Yuhu. Isaac diciendo, sí, o sea, yo no creo. Por alguna razón, amados santos del Dios Altísimo, el Señor permite ese tipo de situaciones para ver hasta dónde va el desprendimiento de nuestro yo. ¿A qué estás aferrado hoy que no te permite dar verdaderas obras? ¿A qué pecado estás aferrado? Que no das evidencia, o que algunos, no todos, no dan evidencia de ser genuinos cristianos. Hay gran tristeza, hermanos. Llegó en un momento en una empresa que dijeron en su momento, pregunten si son cristianos. Si son cristianos, resérvense el derecho de admitirlos. Y no puede ser. No, esto no es verdad lo que estoy escuchando. Son los que más malversan tiempo, decía este hombre. Son los que cuando tienen la oportunidad hacen sus trabajos de la universidad, imprimen todos sus trabajos aquí con las resmas de papel que tiene la empresa. Son los que casi siempre llegan tarde y tienen siempre una excusa perfecta. Son los más negligentes y son los que menos se acomodan para trabajo en equipo. Y preguntaron, ¿y por qué? Dijo, porque muchas veces se creen mejor que los demás. Sigo. Sonría que Cristo le ama. Asimismo, también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, escuche, porque como el cuerpo sin el espíritu, ¿cuál espíritu? Dígame cuál espíritu. Porque el cuerpo sin el espíritu está ¿qué? Así también la fe sin obras está. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?, pregunta Santiago. Y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos, bueno, está aquí como acudiendo Santiago, y lo podríamos ver ciertamente como lo que está ocurriendo hoy, hermanos. Sí, Dios lo bendiga, hasta luego, pero nadie le predica de Cristo, hermano. No hay compasión, hermanos. No se destinan recursos. Ayer hablaba de recursos con alguien, y cuando uno habla de recursos la gente cree que solamente es billete. No es solo billete, recursos es tiempo. ¿Cuánto tiempo tú destinas para ir a predicarle a otro? Para ir a enseñarle a Cristo. ¿Cuánto tiempo destinas para estudiar y prepararte para poder enseñar a otros, hermanos? ¿De qué aprovecha entonces? ¿De qué aprovecha decir soy cristiano, pero al interior de tu casa no hay obras verdaderamente que evidencien de que eres cristiano, hermanos? Una verdad que Santiago está subrayando en este texto y que enseña en toda la palabra, se enseña en toda la palabra de Dios, es que lo que hacemos muestra lo que somos. ¿Me estoy haciendo entender? Mire, hermano, y nunca crea que nadie lo ve. Nunca crea que nadie lo ve. Mire, puede que no lo estén viendo este par de ojos humanos, pero siempre Dios te va a estar viendo. Siempre, hermano. Así usted se asegure de que nadie lo vea, de que usted diga, no, nadie me ve. Nadie. Sí, seguramente aquí nadie lo ve, pero hay dos ojos que todos lo ven. De cómo eres como cristiano. Me impacta, mire, hermanos, quiero compartirles algo que me ocurrió ayer, que me impactó.
y es uno de nuestros vecinos, es incrédulo. Y por aquellas cosas, no sé, Dios, hermano. Y me da la posibilidad de invitarlo, que siguiera, lo llevo a la oficina, le comparto de Cristo. Se quiebra el hombre. Va a desarrollar con nosotros algo que ustedes van a ver más adelante, que tiene que ver con el púlpito y todo esto lo van a ver. Mas sin embargo, después de que pasadas unas horas, me dice: pastor, me llevo una impresión diferente, pero voy a decirle algo. Aquí la iglesia habla, la comunidad habla, o sea, los alrededores. Estamos en un barrio, en una colonia, como dirían en México. Estamos en un barrio y hay algo que se llama convivencia, ¿no? Convivencia a nivel de esto de, ¿cómo se llama? Las juntas de comunales, ¿sí? Y están organizados algunos como por manzanas o por sectores. Y habían unos vecinos, que no voy a, bueno, de al frente o de los lados o de atrás, que estaban empeñados en querernos sacar de este lugar. Y enviaron varias cartas de petición a la alcaldía. O sea, mire que el Señor es fiel, ¿no? Y enviaron varias cartas a la alcaldía de cómo lograr sacarnos y qué hacer. Y parece ser que eso nunca prosperó, hermano. Yo no tenía ni idea. Llevamos aquí años y no tenía ni idea que nos querían sacar a puntapiés. Y me dice este hombre: ¿y sabe qué, pastor? Eran varias personas, pero voy a decirle algo. Varias personas también dijeron: no, ¿y por qué vamos a hacer eso? ¿Por qué vamos a hacer eso? Ellos no nos han hecho ningún mal a nosotros. Y no son cristianos. No nos han hecho ningún mal a nosotros. Son gente amable, decía el Señor, decía, son gente amable, son gente cordial, muy respetuosa. ¿Por qué los vamos a sacar? Dijo: pastor, salieron en defensa muchos vecinos. Y quiero decirle algo, pastor. Yo que jamás pensé entrar aquí, hasta yo mismo salí en defensa de ustedes. Porque siempre que les he pedido el favor de que me dejen parquear mi camión para cargar, para descargar, usted es el primero que quita los conos, los pone, me da permiso. Los servidores de su iglesia son muy formales. Dice: sí, claro. Dijo el hombre, dijo: lo que falta es que un día ustedes me ayuden a cargar. Nunca crea que nadie lo ve. Tenga cuidado. Y Santiago ciertamente está esgrimiendo esta verdad. Y de verdad lo que Santiago está hablando sencillamente tiene que ver con lo que decimos creer y nuestra autenticidad con eso que decimos creer. O sea, debemos ser coherentes, hermanos, sensatos, sabios, hermanos. Si nosotros decimos una firme creencia de fe salvadora, nuestra autenticidad de esa creencia de fe salvadora tiene que estar ligada a nuestra conducta, hermano. De lo contrario, esto no honra a Cristo, esto no es profesar a Cristo, eso es un fraude. ¿Y sabe qué trae? ¿Sabe cuál es la consecuencia del fraude? La otra palabra. ¿Sabe cuál es la consecuencia del fraude? No juguemos a ser cristianos, hermano. Estás arruinando tu vida, la de tu familia y la de una congregación. Tu propia vida, hermanos. Y Santiago entonces describe tal fe como una fe muerta. Una persona con fe muerta no puede no produce obras que son verdaderamente rectas y buenas. Y la ausencia de esas obras es prueba de que su fe no es una fe salvadora, no es una fe auténtica. ¿Alguien me puede prestar un billete, por favor? Les aclaro, si es de 2,000 lo devuelvo, si es de 100 me lo clavo. No, no es cierto. Uy, la hermana Señor bendiciéndome. No es cierto. Mire, hermano, escuche, esto lo he hecho varias veces. No sabes que no. O bueno, sí. ¿Vieron lo que estoy haciendo? Ay, pastor, lo va a hacer desaparecer, lo va a hacer aparecer plata en los cajeros. No, cálmense, sofonías. ¿Ya vio? ¿Sí ve? Hermana, es solamente una mímica, no es real, ¿no? Pero dirá: no, pastor, quédese con el billete, ya lo hizo, ya que. No es cierto.
¿Vieron todo lo que le acabó de ocurrir al billete? ¿Sí o no? Pregunta. ¿Dejó de ser? ¿Perdió su valor? Así debe ser el creyente. Pase lo que pase, circunstancias adversas, difíciles, complejas, cuando está en Cristo, nada lo va a mover, no va a perder su valor, sencillamente porque su autenticidad está en Cristo. ¿Me hice entender? ¿Sí? Ok. Nada lo va a mover, ni las modas. Nada. Ayer escuchando la predicación de mi hijo, claro, como su hijo lo promociona. Bueno, promocionamos a Juan Camilo Spurgeon también. Pero ayer escuchando la predicación de mi hijo, me impactaba mucho cómo él hablaba también de sí mismo y todo lo que tuvo que atravesar en su momento. Y sin embargo, al final del camino, ¿sabe? No perdió su autenticidad en Cristo a pesar de todo lo que le pasó. Porque él hubo un momento que se apartó y se compró su ticket para darse su paseillo por Mundo Aventura, lo describe él, yo no. Y un día el Señor vuelve y lo trae y lo ala con sus lazos de amor y su gracia y su misericordia. Y a pesar de todo lo que le ocurrió y todo lo que han vivido, no ha perdido su autenticidad en Cristo. Esto va para los jóvenes también. Así las modas lo intenten presionar. Así le digan, no, ¿por qué no se viste como la bichota? O usted, oye hermano, usted que tiene pinta de la mula, ¿por qué no? La mula, ¿no? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Así usted tenga pinta de Maluma, bueno, no le veo como para tanto, pero así tenga pinta de Maluma y lo presionen de que tienes pinta de no sé. Y es que a veces las modas presionan, las ideologías también presionan, ¿sí o no? Estos movimientos de ideologías filocomunistas, socialistas, que van en pro del aborto, de todo este tipo de situaciones, ¿eso presiona o no? Sí, en los colegios presionan. ¿Sabe? Me llamó la atención de una jovencita que me dijo, la expresión es esta. ¿Sabe cómo tildan a los jóvenes que no están a favor de todos estos temas y que dicen, no, yo voy para la iglesia, soy cristiano? Ay, no sea tan boba. Ay, no, camine. ¿Por qué no se clava un cacho de marihuana? ¿O por qué no ahí tiene sexo con fulano, sutano? Yo he tenido sexo con el cuerpo de bomberos y la hemos pasado chévere. No sé. Y la niña dice, no, yo no. ¿Sabe cómo tildaron a esta niña? ¿Sabe cómo la han apodado? La antichévere. La antichévere. Increíble, ¿no, hermanos? Pero ¿qué refleja esta jovencita o este jovencito? Que su fe sí está en Cristo, que a pesar de todo no se va a mover de ahí, porque ¿saben qué? Considera que hay más beneficio y bondad en Cristo Jesús que lo que ofrece el mundo. ¿Y cómo notamos que esa jovencita o ese jovencito de verdad lo que dice es cierto? ¿Cómo se nota? ¿Cómo? Por su conducta, por sus obras, dice la palabra, los conoceréis. El árbol bueno no puede dar fruto malo y el árbol malo no puede dar fruto, cada uno según sus obras, y entre otras, cada uno según sus obras seremos juzgados. Aún los cristianos iremos frente al tribunal de Cristo. Estamos en un tiempo de gracia, lo describe el apóstol Pablo, llegará tiempo de arpazo, después de arpazo entonces tendremos un tiempo del tribunal de Cristo, mientras aquí ocurre la semana 70. O sea, estamos hablando de los 3 primeros años y medio de tribulación, segundos 3 años y medio de la gran tribulación. En los 3 primeros años y medio serán desatados, ¿quiénes? Los sellos, y sonarán ¿qué? Las trompetas. Los siguientes 3 años y medio serán derramadas ¿qué? Las copas, y después de las copas vendrá batalla del Armagedón, y seguramente después vendrá reino milenial, y después entonces cada uno será juzgado según sus obras, unos al trono blanco y otros reinaremos juntamente con Cristo por la eternidad. Ay, ¿cómo sabe? No, hermano, esto es para todos. Todos pueden aprender así. ¿Cuántos saben que amamos al pastor Armando Alducin? ¿Saben? Yo lo quiero mucho, gran maestro. Pero es que lo que él sabe, lo sabe porque lo estudió. Y todos lo admiran y todos compran sus casetes, su libro. ¿Y cómo sabe? Tú también lo puedes hacer. Si tú vas a la fuente
y aprendes con el método inductivo, tú también lo puedes aprender. Y aquí pueden dar la fe los diferentes estudiantes que están en escatología con nosotros. Esto no es exclusivo, hermanos. Por eso les digo, si tú dices que tienes fe, acudes ¿a dónde? A la palabra. Este libro se convierte en tu esencia. Tú quieres estudiarlo, desmenuzarlo todo el tiempo, vivirlo todo el tiempo. Y el Nuevo Testamento presenta muchos ejemplos de la fe muerta. Por ejemplo, Juan el Bautista. Yo digo, ¿qué tal que uno aquí hablara como Juan el Bautista? ¿Cuántos quedarían en la iglesia? ¿Todos? Diga amén. ¿Cómo no? Ah, mentiroso. Porque Juan el Bautista, cuando pronunció las palabras, ¿no? Porque esto él viendo muchos fariseos y saduceos que venían al bautismo, ¿cierto? Juan el Bautista les decía, generación de campeones. ¿Cómo les decía? Mire cómo les decía Juan el Bautista, Mateo capítulo 3, versículos 7 al 9, pues ya se los menciono. Juan el Bautista les decía a estos fariseos y saduceos que venían a su bautismo, venían al bautismo era por un ritual, porque se quedan más espirituales, querían parecer más espirituales que los demás. Y así parece ser que al tiempo del bautismo se ha convertido en eso. Pastor, algunos que vienen seguramente de otras iglesias, algunos han trasegado por 18, otros por 20, 22 iglesias, 35 iglesias en los últimos 4 años. Dice, pastor, yo aquí bautizan. Digo, pero, a ver, no entendí, hermano, explíqueme. ¿Aquí bautizan o no bautizan? ¿Es sana doctrina o no es sana doctrina? Yo, bueno, explíquemelo, hermano, ¿no? Porque pues yo soy bastante limitado, la verdad, y noto que tú eres bien erudito en el tema. Sí, pastor, porque si no bautizan no es sana doctrina. Digo, muéstrame a tu esposa. Y me trae la esposa. Ay, hermano. Una pobre mujer que uno dice, ahí uno se da cuenta, lo fariseo y lo saduceo. Quiere parecer como el más espiritual, pero al interior de su casa es el puro diablo. ¿Bautizan o no bautizan? Sí, pastor, lo que pasa es que yo quisiera bautizarme en esta iglesia. Bueno, pero luego ya no te bautizaste, hermano. Sí, pastor, pues yo me bauticé en la iglesia. Primero fui a los guerreros de Yahweh. Estuve en las abejitas ruidosas de Jesucristo también. Fui a avispamiento, estuve en Ganantial. Bueno, estuve en todos estos. Como usted podrá saber, pastor, pues yo estoy, ¿no?, en el tema y pues quisiera saber si aquí también pueden. Hermano, ¿a qué viene? Usted viene más que bautizado, usted viene remojado, enjabonado, jugado y quiere que vuelva y lo meta allá, hermano. Tenga la certeza que si lo meto allá es para ahogarlo, porque entonces no se ha arrepentido. ¿Sí me va a entender? No, hermano, no podemos convertirse en rituales. De verdad es un ritual vulgar, hermano. De estar mirando cómo queremos parecer más espirituales a través de ciertos actos o rituales. No, hermano, eso no nos hace a nosotros como que damos evidencia de fe, no. Sí, está muy bien el bautismo, hermano, pero de ahí en adelante se te tiene que notar tu bautismo, hermano. Y dice entonces Juan, el Bautista, les dice, mire, ustedes lo que son una generación de víboras. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Les está diciendo, mire, usted es una generación de víboras. Ustedes creen que con Dios se juega y que Dios no se aira. ¿Quién les enseñó a ustedes que no vendrá Cristo por segunda vez? ¿Quién les enseñó a ustedes que Dios no va a juzgar? ¿Quién les enseñó a ustedes que no hay infierno? ¿Quién les enseñó a ustedes que no hay condenación? ¿Quién les enseñó a ustedes? Él ya lo sabía. Para mí el último de los profetas se llama Juan el Bautista. Y soy muy respetuoso con los demás comentaristas. Pero estaba Juan profetizando desde ya que sí va a haber una ira, ¿qué? Venidera. Y cuando tú vas a Apocalipsis y estudias la semana 70, porque tienes que hacer referencias con Daniel, Ezequiel, Lucas 21, Mateo 23 y 24, te vas a dar cuenta que sí hay una ira venidera. Y continúa entonces, dice Abraham, dice, haced pues frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Y no penséis dentro de vosotros mismos. ¿Sabe qué pensaban ellos? Abraham tenemos por padre. O sea, les era suficiente una tradición.
Y así hay cristianos, hermano. Para algunos es suficiente el venir el domingo. Algunos hasta tienen escritura las bancas. Hay hermanos que no volvieron o hermanitas que no volvieron porque la hermana le ocupó la banca. Y uno le pregunta, ¿y qué pasa con su banca? No, que estaba ungida. Hágame el favor, hermano. Se han aprendido tantas cosas absurdas, hermanos. Suenan descabelladas, pero es verdad. Y Jesús también les dijo en su tiempo en el Sermón del Monte. Jesús les dijo, mire, así alumbre vuestra luz. Así es como tienen que alumbrar ustedes. Ustedes los hombres, para que vean vuestras buenas. Ustedes tienen que alumbrar. ¿Y cómo tienen que alumbrar? Sus obras son las que ¿qué? Alumbran. Si dices que crees, tu conducta es conforme al que dices creer. Y continúa ciertamente entonces el Señor Jesús y dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está. Yo creo que la expresión más cruel que se puede llegar a escuchar, escalofriante, que horroriza y que hela la sangre, será en aquel tiempo cuando el Señor diga, no te conozco. O como dirían los jóvenes, ¿no? Cuando no conocen a alguien. Sí, buenas. O como dirían los jóvenes, no, pero Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos. Y como diría, hablemos al tema jóvenes. ¿Perdón? Yo creo que no hay nada más despectivo que un joven le diga a uno eso, ¿no? ¿Usted no les parece como, no? A mí a veces me molesta, ¿no? Cuando uno le dice a un joven y el joven dice, perdón, uno dice, este menso no entendió. ¿Perdón? O cuando un joven le sale a uno con una respuesta como esta, obvio. Ay. No. O sea, como diciéndole a uno, usted es como tonto. ¿Cierto? ¿Cierto? Y por ahí que le responde a uno, yo a mi papá en esa época no existía ni el obvio. Es más, donde hubiera existido el obvio, yo no existiría si le hubiera respondido obvio. Entonces lo aseguro, hermano. Y escuche, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Si no es un término de ¿qué? De contraste. Sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre. Jesús entonces comenzó a encontrarse seguramente en aquel tiempo, no me cabe la menor duda, fariseos, saduceos y todas estas 46 sectas que pululaban en la época, todos eran bien feos, saduceos, fariseos, todos. Jesús se encontró fue con creyentes superficiales y medía la tarea de superficialidad, aparentes, frívolos, vacíos, vanos, insustanciales, máscaras. Hoy la iglesia está adoleciendo de este tipo de mal. Muchos que dicen Señor, Señor, pero son aparentes, frívolos, vacíos, vanos, insustanciales, son máscaras. O sea, apariencia. Y lo menciona el Señor, ¿no? Cuando tú vas a Juan capítulo 2, en el capítulo 2, versículo 23, pero no estar diciendo algo indebido. Jesús estaba en aquel tiempo en Jerusalén y era la fiesta de la Pascua. Y muchos decían creer en su nombre. ¿Por qué? Porque veían las señales que él hacía. Y decían que sí le creían. Pero dice la palabra que Jesús no se fiaba de ellos. O sea, Jesús no confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque él los conocía. Y no tenía necesidad, ¿no?, de que nadie le dijera a él nada. ¿Saben por qué? Porque el testimonio de los fariseos y los saduceos los delataba. ¿Me estás haciendo entender? Entonces por eso Jesús no se fiaba de ellos. Él, aparte de eso, él conocía lo que había en cada uno de ellos. No se confiaba de ellos porque no pertenecían a él. No pertenecían a él. No decían ciertamente, él es nuestro Señor y nuestro Salvador. No. Ellos iban, era por lo que él tenía en su mano, por los milagros que él hacía, por las bondades que él tenía. Pero ellos no lo reconocían a ellos como Nicodemo, aquel líder. ¿Se acuerdan Nicodemo, los que enseñan Juan?
los que enseñan Juan. Bueno, sí, los que enseñan Juan, ¿no? Nuevo nacimiento. Que Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Y cómo lo llamó? Rabí. No le dijo mi Salvador, sino le dijo maestro. Le dijo Rabí. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace estas señales, nadie hace estos portentos, estas maravillas, estos prodigios que tú haces. ¿Por qué entonces lo buscaban? Porque había un interés, porque había una motivación incorrecta. Y muchos cristianos hoy están acudiendo, son cientos, ¿qué digo cientos? Miles, es por lo que Cristo tiene en su mano, no por la persona de Cristo. Quieren los favores de Cristo, anhelan las bondades de Cristo, pero no quieren el gobierno de Cristo. Quieren mantener en sus pecados, quieren mantenerse en ese pecado deliberado, no quieren el gobierno de Cristo. Y Jesús lo enseñó, lo recalcó siempre. Y en uno de sus tiempos hizo una pregunta ciertamente que creo que confrontó a muchos. Y dice Jesús, ¿acaso de alguna manera, dice Jesús, se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Como diciendo, se lo voy a traducir, como diría Misia Elvira, ¿acaso usted cree que podemos poner a cantar un chulo como una mirla? Bueno, pues en nuestro lenguaje, permítame, me excuso por este lenguaje un tanto tropical, selvático, boscoso, un tanto rocoso y por demás marmolítico. Pero en otras palabras, Jesús diciendo, yo no te puedo hacer cantar a ti como mirla cuando tú te portas como un chulo. Claro que Él hace milagros, ¿cómo no? Pero si tú perseveras en tu condición, permítame un tanto el lenguaje un poco boscoso, permítame la analogía, pero si tú quieres prevalecer como chulo, ¿acaso Él te pondrá a cantar como una mirla? Esto no ha de ser así, hermanos. O sea, ¿cómo decirse cristiano y prevalecer en la fornicación, en el adulterio, en la avaricia, en la codicia? ¿Cómo decir cristiano y permanecer en la pornografía, en esos malos pensamientos, sentimientos, en esos deseos de revancha, de venganza? ¿Cómo decir Cristo si no hay perdón tampoco, hermanos? No puede ser esto, hermanos. O sea, cristianos, y los ven al interior de sus familias y resulta que muchos no se pueden ver, ni a veces en la iglesia. Algunos vienen orando desde el Transmilenio, ay Señor, que la hermanita que esté a la entrada no sea la misma, que no sea la misma. Ay Señor, que no sea la misma, que no sea la misma, Señor. O el hermanito que le está diciendo, mire, siéntese acá. Y ese hermano siempre diciéndome que me siente, yo me siento donde se me dé la gana, Señor, que no sea el mismo, que no sea el mismo. Señor, por favor, úsalo o házalo, pero yo así no me lo quiero encontrar. Esto no debe ser así, hermanos. Por el amor de Dios. Muchos perseverando, hermanos, en sus propios pecados, en sus propios delitos, en sus propios deleites. En sus propios deleites, hermanos. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí, yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Y terminó la parábola del sembrador diciendo, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esto lo han utilizado los falsos, pseudopastores de la prosperidad. Venga, hermano, y dé para que recoja el 160. ¿Se la saben? No, ese no es el término correcto cuando está haciendo referencia a que produce a 160 y a 30 por uno, está haciendo referencia a lo que se invierte y lo que después se recoge. Cuando está diciendo al 100, escuche, 100, está hablando del 100 de 100. O sea, ¿qué produce eso? El 100%, ¿qué produce? 10,000, ¿sí o no? Cuando dice el 60 por el 100, ¿qué produce? 60,000. Cuando está hablando del 30 por el 100, ¿qué produce? ¿Qué produce? O sea, lo que está diciendo el Señor es que todo aquel que verdaderamente se ajusta a las sanas palabras siempre va a dar fruto abundante. ¿Ya me hice entender o no? ¿Sí?
A eso está haciendo referencia. Si tú estás conmigo, si tú eres el pámpano y yo soy tu vid, vas a dar fruto abundante. Tú. ¿Y quién hace que se produzca ese fruto? ¿Quién? ¿Tú? Dios. Pero ¿quién se tiene que ligar a esa vid? ¿Yo? ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, hermanos. Entonces, el autor, Santiago, de esta carta, está haciendo referencia a aquellos que dicen que son, pero que verdaderamente no son. Y por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Porque todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y todo el que procura o insiste o persiste en el pecado es hijo del diablo. Fuerte, ¿no? Fuerte la palabra, hermanos. Nadie puede salvarse por obras, es verdad. Nadie. Pero quien dice ser salvo no puede dejar de dar obras. Eso es una verdad, hermano. La salvación sí es totalmente por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Y no por obras, dice el apóstol Pablo a los Efesios, para que nadie se gloríe. Se está contradiciendo Santiago y se están contradiciendo Pablo. No. Al contrario, Pablo está diciendo, mire, no es por obras, o sea, no es por ciertos rituales que eres salvo. Y Santiago está diciendo, escucha, si tú dices fe, das obras. ¿Me estoy haciendo entender? Se están complementando. El uno está diciendo, mire, no crea que porque usted lleva mercados es salvo. No es por eso. Pero si usted es salvo, se ayuda a otros. No sé si me estoy haciendo entender. Se están complementando, no se están contradiciendo. El uno quiere desvirtuar el legalismo. El otro lo que está diciendo es, escuche, no solamente es por decir creer, sino que tienes que dar evidencia. Ahora, ¿qué evidencias das como esposo? Y a mí también me dio carraspera la última vez. Y el trago fue amargo. ¿Qué evidencia das como esposa? Como hermano en Cristo, como hermana en Cristo, ¿qué evidencia? Y voy rápidamente, ciertamente, a ver 3 características de la fe falsa. ¿De la fe qué? Falsa. La primera es una vana confesión. ¿Una qué? Es la primera. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Eso es una vana ¿qué? Confesión. Yo tengo fe, sí, pero no eres el esposo, la esposa, el hijo, no eres el trabajador, no eres el servidor de Cristo, no eres la damita en santidad, en pureza, no eres el varón en santidad y pureza. Eso es vano, eso no sirve para nada, eso es hueco. Eso no sirve para nada, hermanos. Es una vana confesión de fe. No, es que estuvimos en una jornada de evangelismo y pasaron 100 o 200 al frente e hicieron la oración. Pregunto, ¿eso salva a alguien? Se convirtió, fue en un ritual. Ahora, ¿qué es malo? No voy a señalar qué es malo. Lo que ocurre es que muchos se conforman hasta ahí. Entonces, no, pero ya hizo la oración de fe, está en el funerario, la funeraria, ¿no? No, pero ya hizo la oración de fe, él hizo la directo al cielo. ¿Y cuánto hace que hizo la oración de fe? Hace 10 años. Claro que siguió traficando con bazuco y tenía un prostíbulo, pero él hizo la oración de fe. Pregunto, ¿se arrepintió? ¿Se arrepintió? ¿Por qué saben que no se arrepintió? Por sus obras. El que dice que tiene fe muestra sus ¿qué? Obras. Muestra sus obras. Muestra sus obras, amado santo. Entonces, esa es una confesión vana, ¿sí? Nadie es salvo sin llegar a ser, nadie es salvo si no refleja ser esa nueva criatura. Y se es nueva criatura por el poder interior que hay en nosotros, esto a través del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es quien en ese nuevo nacimiento, cuando nacemos de nuevo, produce esas obras. ¿Cuáles obras, pastor? La del arrepentimiento, la de la sumisión, la de la obediencia, la del amor a Dios, la del amor a los hermanos en Cristo. Esas son las obras, hermanos. El fruto digno, ¿sabe cómo se llama? Arrepentimiento. Por eso me impacta cuando dicen un gran avivamiento. ¿Gran avivamiento? ¿Cuántos verdaderamente arrepentimientos? Porque una cosa es un alboroto a causa de la música, ¿o no? Yo le digo, si yo les dijera, como mi hijo que tiene pensado más adelante tener 12 horas de alabanza y adoración, invitar a algunas bandas cristianas, ¿usted cree que esto no se llena? ¿Sí o no? Ok, se llena. Y después si les predicamos de arrepentimiento y les hablamos de infierno, ¿ustedes creen que se desocupa? Se desocupa. Una vez un pastor muy querido que me invitó a su congregación a predicar, y el pastor aprendió la lección. Nunca más me volvió a invitar. Nunca aprendió la lección ese pastor. Me dijo, pastor, lo quiero invitar. Mis hijos están más chicos. Lo quiero invitar a un congreso de adoración y alabanza, pastor. Van a estar los mejores salmistas, y habían bandas y eso sonó. Estuvimos con mis hijos desde temprano y sonaron las bandas, y bueno, y después anunciaron al rimbombante, pastor. Y todo el mundo aplaudió. ¡Ah! Les cuento que al final no fui tan aplaudido. Hablamos de lo que significa una verdadera adoración. Y la verdadera adoración consiste en tu conducta verdaderamente, hermano. ¿Y qué tipo de conducta? Como la describe el apóstol Pablo a los romanos. Presenten sus cuerpos como miembros vivos, santos, porque este es el verdadero culto racional. ¿Sabe qué significa culto? Porque verdaderamente esa es la adoración inteligente. El que ustedes se presenten. Eso es adoración. ¿Ustedes creen que adoración? Aquí pues suben los jóvenes y tocamos y cantamos. ¿Y es malo? No. ¿Diabólico? No. ¿Satánico? No. Es una bendición. Y podernos gozar con los hermanos y cantar y aplaudir. Y pastor, ¿por qué tocan esas canciones? Venció, Cristo venció. Si ese hombre es como ecuménico, diabólico, satánico. Ay, hermano. Si de alguna manera el Señor permitió que se escribieran estas canciones y se puedan interpretar, lo hizo el Señor, y no miramos de quién, y que cada uno se arrepienta, porque si es verdad, hermanos, tiene que arrepentirse. Pero cantar y alabar no es malo, no, pero esa no es una vida de adoración. Esa no es una vida de adoración. Usted dice adoración por su conducta moral. ¿Por su conducta qué? Moral. Esto es, varones, su conducta sexual. ¿Su conducta qué? Sexual. ¿Cómo miras a otra mujer? ¿Eso es adoración? ¿O no? O miran como si tuvieran un escáner, y mientras ustedes van mirando, o ustedes no, mientras el varón va mirando y mira así como con esa codicia, y por eso que se va a lanzar así. ¿Ustedes creen que eso es adoración? Eso se llama perversión. Así usted intente persuadirme a mí y decirme, pastor, es que lo que pasa es que no hay que dejar de admirar la creación. Y así hay lobos en medio de la iglesia, ¿o no? Y así hay, hermanos. Las hermanitas, a ser muy cuidadosas. La salvación no produce perfección inmediata, no. Sino, ¿qué produce la salvación? Que nos da una nueva, ¿qué? Dirección. Para poder ir en esa perfección. ¿Qué significa perfeccionamiento? La obra del Espíritu Santo en nosotros día tras día. No significa que no está diciendo de alguna manera, o no estoy diciendo de alguna manera que es día por día que abandonas el pecado. Pastor, antes fornicaba 4 veces al mes, ahora solo 2. No. Es que el que fornicaba ya no fornique. El que robaba ya no robe. El que mienta ya no mienta. Esa es la nueva dirección. Y en esa nueva dirección vas creciendo. Y voy terminando, los jóvenes de la alabanza. El segundo aspecto de una falsa fe es una falsa piedad. ¿Una falsa qué? Piedad.
Bueno, no quisiera adentrar tanto en falsa piedad, solamente les voy a dar un ejemplo de falsa piedad. En alguna oportunidad en una congregación había una hermanita que se endeudaba con su tarjeta de crédito para hacer mercados. Y todo el mundo la tenía como una hermana. Lo que no sabían es que sus finanzas eran un desastre al interior de su matrimonio. Y era la que manejaba las finanzas a través de ¿qué? De deudas. Y hacía mercados con la tarjeta de Codensa a 36 cuotas. ¿A alguien le suena? Y hacía mercados y los repartía en una congregación. Y todo el mundo la conocía como una hermana generosa. Pero a su vez muchos le temían porque era murmuradora. ¿Qué teníamos allí? Una murmuradora generosa. Murmuraba de todo el mundo, hermano. Era lo más parecido a la serpiente antigua. No dejaba, como dirían los abuelos, títeres con cabeza. Hermano, eso se llama ¿qué? Falsa piedad. Falsa piedad, hermanos. Superficial, hipócrita. Como aquel hombre que se veía en aquella congregación como un hombre noble, pero era un inmoral completo. Entonces, ¿qué tenía la iglesia en ese momento? Un noble pero inmoral. Así que, amados santos de Dios, a ser muy cuidadosos, porque ¿de qué aprovechará si la fe, si dices fe y no tienes obras, es muerta? ¿De qué aprovecha decir generoso, murmurador? ¿De qué aprovecha decir servicial, pero aún en la perversión, en la pornografía, en la codicia, en la avaricia? ¿De qué aprovecha, hermanos? En la época de la iglesia primitiva, los hermanos, dice la palabra, vendían todo lo que tenían y ninguno decía ser de lo suyo, ninguno decía ser propio de lo suyo, no decía esto es mío. Pero era porque se estableció la iglesia en aquel tiempo, porque preferían entregarlo todo antes que perderlo también, pero preferían entregar y dar a los hermanos para que no tuvieran falta de algún bien. La iglesia lo hacía de esa manera, era una motivación correcta, lo hacían amorosa y compasivamente. Hoy ya no se hace. Hoy lo que nos hacen a nosotros y nos mandan a nosotros, ay pastor, ¿y por qué la iglesia no le da a los pobres? ¿Y usted por qué no le da? ¿Por qué me manda a mí? Ay pastor, es que allá hay una viejita, pobrecita, ya no tiene mercado. ¿Será que la iglesia no le puede pagar el arriendo, le da mercado? ¿Y por qué no lo hace usted? ¿Por qué me manda a mí? ¿Por qué me dice a mí cuántos pobres o a cuántos pobres yo le tengo que dar? ¿Por qué no lo hace usted primero? Es que, hermanos, nos conformamos con unas prácticas absurdas, hermanos. ¿Quién no ha visto en el Facebook cuando muestran, no, porque hoy todo entra por la mente, por los ojos, cuando muestran a ese niño que tiene leucemia, ¿no? ¿Sí lo han notado? Algunos que dicen tiene leucemia y todo, y muestran un video y ¿sabe qué hace la persona? ¿Sabe qué hace? En su celular le da like, me gusta, y cree que ya cumplió. Ya. Ay, como que siente una paz porque le dio me gusta. Pero ese mismo me gusta se lo da a otro video que muestra un gato jugando o a un perro jugando. Es lo mismo. ¿Qué quiero decirles, amados santos de Dios? No basta con decir, hay que ¿qué? Hacer. Pastor, ¿y por qué aquí hace tanto frío? Pues tráete una calefacción, ¿no? A ver. Pastor, ¿y por qué suena tan feo la banda? Siémbrate una guitarra. Pastor, ¿y por qué tocan tan feo? Bueno, ven, hazlo tú. Pastor, ¿y por qué esos chinos son tan feos? Porque tú eres muy bonito. ¿O no? Si ven, hermanos, es muy fácil, hermanos. Es muy fácil colocar la responsabilidad en un pastor y en una iglesia y evadir nuestra propia responsabilidad y creer que eso es fe. Y la última característica, amados santos, de una fe falsa tiene que ver con esa convicción superficial. O sea, ¿qué significa convicción superficial? Que sí sabe que es la palabra, que sí sabe que es Dios. Sí, yo lo sé. Sí, tal vez reconocen ciertos hechos con relación a Dios y su palabra, pero no se someten, no obedecen, no siguen la instrucción.
no sigue la instrucción, amados santos de Dios. Y dice la palabra: todo el que a mí viene y oye mis palabras y las hace es semejante a ese hombre que edifica. No basta con decir ser, hermanos. No basta con decir ser. Hay que evidenciarlo, hay que hacer. Usted es cristiano, está bien, pero ¿cómo puede señalarlo a usted, su esposa, como cristiano? Que si dijéramos al final y si hiciese una encuesta, ¿qué opina su esposa de usted como cristiano? Bueno, algunas esposas son muy generosas, ¿no? Creen que están casadas con el ángel Gabriel. Ay, se lo hacen saber a uno. Dice: pastor, no, nosotros sí, ¿para qué? Él es, no peleamos, nosotros no tenemos diferencias. Es lo más parecido a Gabriel, es un ángel encarnado. Y sí, efectivamente uno mira las fotos del Facebook y sí, ¿no? Yo les he enseñado aquí a muchos que no hay nada más hipócrita e infame que el Facebook. Mientras se toman la foto con el fondo de la laguna de Fúqueme o de Tota, ¿sí sabe? O de Guatavita, se toman la foto así y se abrazan y colocan en el Facebook: con mi princesita hermosa. Pero por dentro, en su corazón, ¿a qué hora se ahoga este infeliz? Y muestran los matrimonios como si fuera lo último. Mire, hermano, ustedes me pueden engañar a mí y pueden engañar a toda una comunidad del Facebook, pero hay dos ojos puestos en cada uno de nosotros: Dios. Y Él sí sabe quién verdaderamente tiene una fe auténtica. Él sí lo sabe. ¿Qué podrían decir sus hijos de usted como papá o como mamá? ¿Qué? Ayer el pastor Juan Camilo predicó. Bueno, voy a mencionar también a Juan Camilo Spurgeon, pues si no la mamá me hace el reclamo al final. Pero ayer el pastor Juan Camilo predicó y me impactó algo que dijo. Dijo: miren, nuestra única opción es Dios. Y esto para no cometer los mismos errores que cometieron nuestros padres, dijo él. Y yo dije: me está aventando, me está ventaneando. ¿Saben? Me llamó poderosamente la atención es esto, escuchen. Es que Él sí nos vio cometer errores. Dice: los mismos errores que cometieron. ¿Saben qué tiempo lo dijo? Eso pueden decir los hijos, sus hijos de usted. Mis papás ya no viven en los errores pasados. Mis papás ya no viven en la vida pasada, en los hábitos pasados. Póngase sobre sus dos pies, por favor. ¿Eso podrán decir sus hijos de usted? Mire, amados santos de Dios, pidámosle al Señor en este tiempo que podamos vivir una fe auténtica. Y la fe auténtica ciertamente nos lleva a obras. Pregunta: ¿quién se quiere parecer a ti? ¿Sabe que en tiempo antiguo hubo un hombre de Dios que cuando lo veían a lo lejos decía: es bueno hablar con él? Y algunos pensaron, dijo: es que es buen charlatán, buen conversador. Dijo: no, es que se parece a Cristo. Se parece a quien dice creer. ¿Tus hijos se quieren parecer a ti? ¿Tus hijas se quieren parecer a ti? A veces señalamos tanto a nuestros muchachos y les caemos, somos tan rudos, hermanos, y estamos pendientes de que no pequen. Y hay muchas prohibiciones para ellos que ellos van entendiendo también. Y les pedimos que sean lo más rectos posibles.
y en todo tiempo les estamos insistiendo y los estamos estorbando y por momentos hasta irritando. Pero ¿qué ejemplo tú das con tu vida, tu conducta? Sí, predicamos a Cristo resucitado, está bien para los que evangelizamos, pero ¿cómo llevas tu vida? ¿Cómo es tu conducta? No podemos ser esos cristianillos superficiales, hermanos. A los niños los tienen en quietud, por favor, y les enseñan qué es estar aquí, por favor. ¿Me ayudan? Gracias. No podemos ser superficiales, aparentes, hermanos. Esto duele el corazón del Señor, hermanos. Se pisotea la sangre de Cristo cuando se dice cristiano y se mantiene aún en la inmoralidad, en la codicia, en la avaricia, en la pornografía, en el adulterio, en la fornicación. Y los que más sufren después de todo esto son nuestros propios hijos, hermanos. Los jóvenes necesitan ejemplos. Y oremos al Señor porque la iglesia sea un ejemplo. Y oremos al Señor para que ustedes y yo podamos ser ejemplo para nuestros hijos. Mi hijo decía ayer algo que también me llamó la atención. Dijo: ay, pastor, no ha hecho más sino hablar de su hijo. Predique la palabra. Bueno, dijo mi hijo: pregúntenle a sus papás qué representamos para ellos. O sea, los hijos pregunten a sus papás qué representan para ellos. Sí, creo que fue así, ¿no? Pregúnteles, ¿no? ¿Qué somos para nuestros padres? ¿Sí? Y yo les voy a decir que son mis hijos para mí. Son una gran bendición de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Pregunta: si son una gran bendición, ¿vas a desechar esa bendición? La respuesta es no, ¿cierto? Entonces, ¿por qué no das ejemplo? Una manera de desechar la bendición es no dando ejemplo. Bendición de Dios son los hijos, pero no das ejemplo. Desechas la bendición. Porque con esto termino. Sí tendremos jueces, no lo duden. Y nuestro primer juez será Cristo en aquel día. Hoy es nuestro abogado, amén. ¿Cómo lo prefieres? ¿Como abogado o como juez? Como abogado. Hoy como abogado, Señor, como abogado. Defiende mi causa, Señor, y hazme santo. Defiende mi causa, Señor, y hazme vivir conforme a tus principios. Porque si no vivo conforme a tus principios, llegará el día en que seas mi juez y ya no habrá tiempo para arrepentirme. Y los otros jueces son tus hijos. Y así tus hijos no te señalen, porque te van a decir: tú fuiste malo, tú fuiste mala, porque aprendieron de Cristo. Pero si no sembraste la buena conducta, no podrás ver esa conducta en tus hijos. ¿Cómo prefieres? Pastor, y si hoy, ya que están grandes y conozco de Cristo y no veo la buena conducta en mis hijos, hay solo una forma, hermano: orar, doblar las rodillas y clamar al Señor. Y Él, que es bueno, fiel, santo y justo, nos dará otra oportunidad. Amén. Pero solo una cosa, hermano: a vivir una fe auténtica, a no ser aparentes. Ya está bueno, hermano, ya no más. Ya no más, por el amor de Dios. Ya no más. Ya paremos ahí, ya no más, hermanos. ¿Cómo ha de ser posible que el adulterio y la fornicación se esté incrementando al interior de las iglesias, de la iglesia? Ya no más, hermanos. Ya no más acudir a un pastor a decirle: pastor, cásenos. Es su esposa, no es la tercera. ¿Está buscando que yo le legalice su pecado?
Ya no más, hermanos. Por el amor de Dios, un alto en el camino y a vivir conforme en quien decimos creer. Padre, te damos gracias y te bendecimos por este tiempo. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Y te damos toda la exaltación, Señor, por tu fidelidad y tu misericordia, oh Dios. Señor, ayúdanos en este tiempo, Señor, a no vivir en una falsa compasión, en una falsa piedad, Señor. Por favor, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, a no vivir más en esa impostura hipócrita y mentirosa, Señor, superficial. Como mencionábamos en esta iglesia, de aquella persona generosa pero deslenguada, o como aquel servicial pero innoble, inmoral. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, ayúdanos, Señor, porque de qué aprovecharía decir ser cristiano, Señor, si mi conducta es vergonzosa. Por favor, Dios, por favor, Señor. Es asombroso en este tiempo como muchas personas se pueden motivar o emocionar o derramar algunas lágrimas con una película, una obra teatral, una canción, un programa de televisión, o lloran incluso por tragedias, pero no lloran por su pecado. No lloran por su perversidad, por su maldad. No les duele pecar, y aquel que no le duele su pecado es un heredero del infierno. Por favor, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, a no ser indolentes frente al pecado deliberado, Dios. Por favor, Señor. Y que haya un genuino arrepentimiento como iglesia. Anhelamos un avivamiento, más personas, más familias, sí, pero arrepentidos, Señor, que tengan en común el arrepentimiento. Por favor, Dios, porque llegará un día, dice tu palabra, y pondrán las ovejas a tu derecha y los cabritos a la izquierda. Y a la derecha dirás: benditos de mi Padre, son herederos de este reino que les he preparado desde antes, desde la fundación del mundo. Pero a los de la izquierda también proferirá las palabras justas, porque eres justo. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41. Para que no os molestéis, preciosa congregación, porque de cierto les digo que en cuanto no lo hiciste como debería de hacerse, el fuego eterno está preparado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, apártanos como está el oriente del occidente de tener una convicción superficial, una fe superficial, porque hasta los demonios creen y tiemblan. Ayúdanos, Señor, para poder vivir conforme, Señor, hemos aprendido y se nos ha enseñado, Dios, conforme a tu palabra. Oh, Rey, porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad tuya, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Dios, a guardar tus preceptos y tus mandamientos, porque si no lo hacemos, el tal es mentiroso, dice tu palabra, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente se refleja el amor de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, ayúdanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a ser de aquellos que viven lo que profesan. No es solamente un simple asentir de nuestra cabeza o un simplemente creer, como algunos plantean, sino actuar conforme a eso que decimos creer y en quien decimos creer. Porque tú dices que crees, bien haces.
pero los demonios también creen y tiemblan. Ahora bien, si practicas fornicación, adulterio, inmoralidad, depravación, avaricia, codicia, mentira, y no tiemblas, ¿qué vienes siendo entonces tú? Vana es tu fe. Te estás convirtiendo en un fraude. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque para todos hay recompensa. El buen árbol, ay, Señor, da buen fruto. Y qué bueno aquel día, Señor, que tú vengas por segunda vez y encuentres en nosotros buen fruto y podamos ser de aquellas ovejas que son apartadas a la derecha para disfrutar del reino, Señor. Padre, no podemos decir que no cuesta nada ser cristiano. Cuesta todo para poder vivir plenamente como genuino cristiano. Y poder dar frutos, Señor. Que nuestra fe también sea acompañada de obras, Señor. Que nos examinemos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios en su capítulo 13, que nos probemos a nosotros mismos. Que lo nuestro no sea una simple atracción de una religión que lo da todo y no exige nada. Padre, en el nombre de Jesús, Dios, sabemos que tú vendrás y será en gloria. Y quiero en aquel tiempo, Señor, verdaderamente, Señor, que no solamente en mi casa, mi familia, sino la iglesia, de ella te puedas agradar, porque encuentras buen fruto. Gracias, bendito Dios. Bendito Señor. Porque sabemos que por gracia somos salvos. Y esto por medio de la fe y no de nosotros, pues es don de Dios. No por obras, pero que tampoco nos engañemos, Señor. Que siendo salvos demos obras. Que no seamos como aquellos que menciona Tito, que con su boca profesan decir conocer y amar a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ayúdanos, Señor, en este tiempo a ser de esos genuinos y auténticos conversos. No se distraiga. Cierre sus ojos, no como un acto místico. Y si hasta hoy estaba llevando una vida aparente de no arrepentimiento genuino, dígale: Señor, perdóname. Perdóname, Señor. Perdóname, Jesús. Me arrepiento de mi pecado.